Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase sincrónica del curso de programación con Python. Bueno, les agradezco mucho que se puedan sumar, esperemos que se puedan sumar algunos más en lo posible. Eh, Hoy va a ser la clase número 11, ya estamos transitando los últimos temas prácticamente del curso. Eh, Nos vamos de pronto colocando en la recta final, ¿no es cierto? Bien, esa es otra compañera más. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Trataremos de dar al menos los conceptos básicos eh, dentro del lenguaje de Python, porque es un tema bastante amplio. Bien, ahí María dice no puedo participar mucho porque está en el trabajo. Bueno, bárbaro. Por lo menos escucharnos. Lo bueno es que te pudiste hacer lugar para poder sumarte. Ese suma otro compañero. Bueno, voy a compartir la pantalla como para... Primero voy a arrancar repasando lo que fue el desafío anterior y luego sí ya nos ponemos con el tema que vamos a dar hoy, que tiene que ver con la programación orientada a objetos. Compartiremos toda la pantalla, así que ustedes seguramente van a ver de pronto que me paso al Teams por si siento que alguien está en sala de espera. Bueno, vamos a la tarea de la clase 10. El desafío, si no me equivoco, es el número 16. Así que vamos a tratar de arrancar con eso. No es mucho código. Creo que con la práctica que estuvimos haciendo lo podemos resolver más que nada de manera correcta, ¿no es cierto? Bueno, el desafío 16, tenemos que crear un diccionario con los siguientes pares de clave valor. Acá nos da un ejemplo. Yo voy a usar este ejemplo directamente. La idea era que ustedes completaran con sus datos personales, acá con el nombre de ustedes, la edad, el correo y bueno, los cursos que ustedes pueden haber hecho en nuestra plataforma con nosotros o quizás en otros lugares. Lo importante, bueno, era destacar acá en esta lista que está acá algunos de los cursos que ustedes consideren importantes. La idea es convertir este diccionario en formato JSON, ¿sí? Como pudimos ver en la clase anterior, JSON es un tipo de formato de intercambio muy conocido, muy utilizado. La verdad que vale la pena tener un conocimiento mínimo. Hoy nos encontramos aprendiendo Python y estamos utilizando JSON, pero si ustedes el día de mañana quieren aprender otro tipo de lenguaje, seguramente lo van a encontrar. ¿Sí? JSON nació con JavaScript, nace, digamos, de ahí, pero se ha hecho popular y se ha generalizado a otros lenguajes, ¿sí? Porque básicamente es un formato de intercambio que funciona bien y que lo podemos trabajar desde Python o desde otro lenguaje. Bueno, eh, me voy entonces acá al Visual Studio Code. Voy a arrancar un archivito nuevo. Lo vamos a configurar para que nos lea, nos reconozca Python, mejor dicho. Y bueno, ahí vamos a ir trabajando. Bueno, yo acá le puse un comentario. Arranco con un comentario. Si importa la librería de JSON. El primer paso con import, importamos JSON, ¿sí? Un pequeño detalle para destacar, JSON ya viene con Python, lo cual me facilita un montón. Algunas librerías por ahí no vienen con la instalación del intérprete, entonces uno lo tiene que instalar previamente. Pero en el caso de JSON ya viene, así que con import JSON ya estoy utilizando esta librería. Bueno, voy a empezar a construir el diccionario. Acá podemos declarar una variable, el nombre que se nos ocurra. Yo acá le voy a poner mi diccionario. Este código es prácticamente igual al de ejemplo, ¿sí? Eh, Acá vamos a empezar con las claves y los valores. Nombre, dos puntos. Eduardo, acá tendría que haber ido el nombre de ustedes. Coma, para separar.
la otra clave y su valor, edad. Correo, correo inventado. Recuerden, la coma es importante para poder separar cada clave y valor. Cursos, puntos. Vamos a arrancar con la lista. Bien, ahí más o menos estaría el diccionario, ¿sí? Esta es una estructura de Python. El diccionario de Python y el formato JSON es un formato general de intercambio, ¿sí? La idea de este ejercicio era convertirlo. Nosotros tenemos esta variable, mi diccionario, justamente con una estructura tipo diccionario, con sus claves y sus valores, y ahora vamos a trabajar utilizando la librería JSON para convertirlo, ¿sí? En Python la verdad que es bastante sencillo, son dos líneas de código. Conversión a JSON. Bueno, acá podemos poner también otra variable. Acá podemos poner datos convertidos o el nombre que se nos ocurra. Y acá ya empezamos a usar JSON. ¿Sí? JSON punto, ahí van a salir todos, digamos, las funciones o los métodos, como le queramos llamar. En el caso de la conversión, digamos, de un diccionario a JSON, tengo que utilizar DOMs con S. ¿Sí? Hay un DOM sin S, digamos, S sirve para otra cosa. Lo mismo que la otra situación, en el caso de que yo quiera convertir un JSON al diccionario. Recuerdan que utilizamos loads con S, y si no load, este también sirve, pero para otra cuestión. Bueno, eso lo cuento porque por ahí uno se puede equivocar. Si yo le borro la S va a funcionar porque hay dos métodos o funciones similares. Abrimos paréntesis y le vamos a pasar mi diccionario. Bueno, ahí le paso el diccionario. Luego tengo que imprimir por consola, que era también otra cuestión. Ahí puedo imprimir directamente los datos convertidos. Muy bien. Bueno, ahí ya estaría cumpliendo con el objetivo, por eso es bastante sencillo de trabajarlo en Python. La verdad que las librerías con sus funciones nos facilitan muchísimo. Vamos a guardar, este es el desafío 16. A ver, ¿dónde lo podemos guardar? Acá está. Vamos a guardar. Y lo vamos a probar. Vamos a ver si funciona, si nos salió todo bien. Bueno, acá me lo está convirtiendo a JSON y me lo está mostrando, ¿sí? Lo imprime de esta manera. No está mal, digamos. En una línea tendría todo mi diccionario ahora convertido al formato de JSON. Como pudimos ver, son bastante similares, ¿sí? Aunque son dos cosas distintas, el diccionario y el formato JSON. Acá hay una pequeña cosa que le podemos agregar, simplemente por una cuestión estética. Espérenme que acá creo que hay alguien en sala de espera. Sí, vamos a admitir acá al compañero Gabriel. Hola Gabriel, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, eh, vamos a desactivar el micrófono por las dudas. Un
Un segundito. Así nos sale. Ahí está. Muy bien. Voy a hacer un pequeño agregado por una cuestión estética, ¿sí? Generalmente por ahí es, para mí creo, bueno, en general este formato, así como lo estamos viendo, esta manera de presentar la información es mucho más legible que en una línea, ¿sí? Acá dentro de la función dance podemos pasarle el parámetro ident y 4 como para que le dé cierta indentación, ¿sí? Lo voy a guardar, lo voy a correr otra vez. Esto es opcional. Bueno, y cuando salga me va a quedar así. Fíjense, acá voy a agrandar un poquito más la consola. Para mí es muchísimo más presentable este tipo de formato. No sé qué les parece a ustedes. Bueno, eso se puede lograr con IDEN 4. INDEN 4, ¿sí? Un pequeño detallecito estético, ¿sí? Nunca está de más por ahí presentar la información, así me parece que queda mucho más legible que el anterior, donde me aparecía toda una línea. Pero es un pequeño detalle nada más. Bueno, acá vamos a darle acceso a otra compañera. Muy bien. Bueno, ahí quedaría entonces este desafío 16 para que ustedes el que no lo hizo, por ahí acá tiene el código para poder hacerlo, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer ahora es avanzar con el tema de esta clase, ¿sí? Vamos a ir acá otra vez a lo que es el curso. Vamos a desarrollar el tema de hoy que tiene que ver con la programación orientada a objetos. Antes de meterme en el material, me gustaría preguntarles a ustedes si saben lo que es la programación orientada a objetos, porque es algo que no es propiedad exclusiva de Python, sino también otros lenguajes lo tienen incorporado. Si alguien por ahí sabe y quiere escribir en el chat, y si no, por ahí podemos buscar una definición general y luego ya avanzamos un poquito más con el material, que es introductorio. Como le digo, es un tema por ahí bastante amplio, pero quizás muchos de ustedes por ahí lo hayan podido ver, lo hayan leído, lo hayan visto quizás en la facultad, en el instituto. Sé que algunos de los que participan en el curso estudian carreras de sistemas o de informática, así que quizás por ahí lo hayan sentido nombrar. A ver quién se anima en el chat o que quiera activar el micrófono y me cuente por ahí si conoce qué es la programación, a qué nos referimos con programación orientada a objetos. A ver alguien si se anima, algún valiente, alguna valiente. Bueno, no se anima ninguno. Vamos a buscarlos acá voy a abrir acá una pestañita. Generalmente se agrega como PO, ¿no es cierto? Pero lo voy a escribir. A ver, programación. Seguramente, ahí está, me va a saltar. Bueno, aparecen acá algunos enlaces patrocinados. Es un tema bastante importante. Como recomendación, si nunca lo vieron, bueno, traten de buscar información porque en la práctica se utiliza mucho. Acá me voy a meter en la definición de la página que quizás muchos utilizamos a menudo, que es Wikipedia, simplemente como para contextualizar un poquito. Nada más, no voy a leer todo, sino por ir un poquito a la primera parte. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación, ¿sí? Que parte del concepto de objetos como base, los cuales contienen información en formas de campos, aunque por ahí nos referimos como atributos o propiedades. Y código en formas de métodos o podemos por ahí asociarlo con funciones, ¿sí? Eso es básicamente
lo que es la programación orientada a objetos, un paradigma de programación. Hay otros tipos de paradigmas, ¿sí? Muchas veces los lenguajes de programación soportan varios paradigmas. En el caso de Python, es un lenguaje de programación que soporta la programación orientada a objetos, ¿sí? O PO, como se puede encontrar la abreviatura en español, ¿sí? Por acá, simplemente, bueno, ayer lo estaba leyendo, pero les cuento que no es algo muy reciente, sino que es algo que se estuvo trabajando hace muchos años. Por acá habla la década del 60, del 50, por ahí también se estuvieron utilizando en algunos lenguajes en la década del 80, ¿m? Y podemos decir que se hizo más popular en la década del 90. O sea, si hacemos un poquito de cuentas, hace unos 30 años, ¿sí? No es algo muy reciente. De hecho, yo en la facultad, eh, en mi época de estudiante, se hablaba de programación orientada a objetos, ¿sí? Y había algunos cursos que con algunos lenguajes de programación uno podía aprender los conceptos básicos. En su momento, hace más o menos casi 30 años, 25 o 30 años, el lenguaje que por ahí se hablaba era Delphi. No sé si alguno lo habrá sentido nombrar, pero bueno, una notita de color. Voy a abrir acá este material, tiene una presentación, ustedes la tienen disponible, así que la voy a utilizar. Espérenme un segundo, que acá hay alguien. Sí, acá tenemos otra persona. Acá hay otro más, buenísimo, de a poquito se van sumando, superamos los 10, somos 12. Acá lo tengo el material. Bueno, voy a ir utilizando este material, me parece que está bastante bien resumido. Vamos a tratar de tener una mirada, más que nada primero conceptual, y luego voy a utilizar el código que lo tenemos en la presentación de PowerPoint para codificarlo en el Visual Studio Code, que a ustedes les quedará resolver el desafío aplicando esto de programación orientada a objetos. Bueno, en Python todo es un objeto y puede ser manipulado como tal. ¿Qué es un objeto? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a orientación a objetos? Bueno, en este módulo haremos una introducción que responderá a estas preguntas. Nos vamos a enfocar primero en los conceptos básicos y luego, bueno, avanzaremos un poquito más. Pensar en objetos, ¿sí? Un objeto es una cosa, ¿sí? Piensen en los objetos que por ahí podemos tener en nuestra vida diaria. Bueno, yo acá tengo enfrente mío el monitor, una cámara web, mi teclado, el mouse, un vaso para tomar agua, tengo una taza ahí en mi escritorio, y bueno, todo eso son objetos, ¿sí? Acá en la imagen podemos ver una cantidad de objetos, o sea, vivimos interactuando y nos encontramos con distintos objetos alrededor nuestro. Acá en el ejemplo dice un ordenador, que vendría a ser una computadora, digamos como nosotros acá le decimos en Argentina. Eh, Nosotros también podemos ser un objeto. La llave, el celular, nuestra mascota. Cuando pensamos en objetos, todos los sustantivos son objetos, ¿sí? Bien. Después podemos describir el objeto, ¿no es cierto? También se puede describir porque los objetos tienen, podemos decir, cualidades que son adjetivos, ¿sí? Un adjetivo es una cualidad del sustantivo. Entonces, para describir la manera de ser de un objeto, debemos preguntarnos cómo es el objeto. Toda respuesta que comience con o por el objeto es, seguida de un adjetivo, será una cualidad del objeto. Acá podemos ver una pelota, gráficamente. La pelota, como si vendría a ser el objeto, sería el sustantivo, ¿sí? Y luego tiene distintos adjetivos, ¿sí? Eh, es redonda, naranja, es grande. Bueno, y acá ya tenemos por ahí la frase. El objeto es verde, el objeto es grande, el objeto es feo, ¿sí? A ver, creo que acá hay alguien. Bien, me pareció que alguien estaba por
Volvemos. Muy bien. Bueno, seguimos con las cualidades de los objetos. Ahora supongamos que una conversación empiezan a preguntarte qué es cada adjetivo que definimos a un objeto en particular. Tu respuesta debería ser es un o una seguido de un sustantivo. Por ejemplo, el objeto es verde. ¿Y qué es verde? Un color. O sea, podría ser verde, podría ser azul, podría tomar distintos valores. ¿Mm? El objeto es grande. ¿Qué es grande? Un tamaño. El tamaño puede ser grande, pequeño, mediano. ¿Mm? El objeto es feo. ¿Qué es feo? Un aspecto feo, lindo. ¿Mm? Bien, entonces estos sustantivos que responden a la pregunta ¿qué es? Pueden pasar a formar parte de una locución adjetiva que va a especificar con mayor precisión las descripciones anteriores. El objeto es de color verde, ¿sí? Podría ser verde o podría tener otro valor, ¿sí? Fíjense que acá esto de color ya nos está dando una idea de algo que vamos a hablar en la programación orientada a objetos, ¿sí? El objeto es de tamaño grande. El objeto es de aspecto feo. Bueno, cada cualidad es un atributo, ¿sí? La palabra atributo nos la vamos a encontrar bastante frecuentemente dentro de la programación orientada a objetos, ¿sí? Y podemos decir que es una cualidad que va a describir el objeto, ¿sí? Acá dice el atributo derivado de cualidad atribuible a un objeto. Y que entonces un objeto, como para ir por ahí uniendo las cosas, es un sustantivo, ¿sí? Una pelota, un vaso, una taza, una tijera, un teclado, todos los sustantivos son objetos, ¿sí? Y a la vez poseen atributos, ¿sí? Este monitor es de una marca en especial, este monitor tiene cierta pulgada, tamaño, podemos decir, eh, y así con un montón de atributos que de alguna manera lo van describiendo, ¿sí? No sé si hasta ahí más o menos se va entendiendo. Estamos tratando de darle como un marco teórico para luego ya meternos, pero para que ustedes vean de dónde empieza la programación orientada a objetos. Más o menos se va entendiendo. A ver, díganme ustedes. Está igualmente el apuntecito ahí. Ahí creo que Gabriel por ahí mueve como que sí. Vamos a tomar la respuesta de Gabriel. Más o menos se va entendiendo, ¿sí? Medianamente. No se preocupen, yo les voy a ser sincero. La programación orientada a objetos a veces, si es la primera vez, es muy probable que uno no lo aprenda, digamos, de entrada, sino que le lleve un tiempo poder entenderlo, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a avanzar un poquito más. Acá ya tenemos una tablita donde un poquito vamos poniéndolo un poco capaz más claro o viendo cómo se van relacionando, ¿sí? El objeto del sustantivo, tenemos atributo, la locución adjetiva, puede ser color, tamaño, aspecto, y tenemos la cualidad del atributo, verde, grande o feo, ¿sí? Por ahí podemos asociar que el atributo podríamos decir que es una variable que va a guardar un valor. El valor sería la cualidad del atributo y el atributo sería esa variable, ¿sí? Bueno, objetos compuestos de otros objetos. Esto también nos encontramos nosotros en nuestra vida diaria. Y acá está el ejemplo del automóvil. El automóvil como sí es un objeto. Estos sustantivos no pueden ser otros objetos, o sea, las partes que componen el automóvil no pueden ser otros objetos. Claro que sí, pueden ser y en efecto son objetos. Tenemos la rueda, que es un objeto, que tiene sus características particulares. La luz o el faro, el estéreo o la pantalla de 7 pulgadas en los autos más nuevos, ¿no es cierto? El motor.
el volante, la puerta. Acá hay algunos objetos eh, que todos juntos me componen el auto. Bueno, acá otras características eh, también eh, de estos objetos que le estaba nombrando. La rueda tiene un color, un rodado, el motor tiene una marca, un tipo de válvulas. Eh, bueno, hay algunos objetos que comparten características con otros objetos, ¿sí? Entonces luego surge algo como lo que comúnmente se conoce como herencia. Tenemos en este caso el transporte, que sería como eh, algo que va a agrupar el automóvil y la camioneta, ¿sí? Ambos, el automóvil y la camioneta, comparten cosas, pero tienen por ahí cosas particulares de cada uno. Por ejemplo, la camioneta tiene una cúpula, que el automóvil no lo tiene. Los objetos también pueden tener acciones, ¿sí? O por ahí también se conoce como verbos. El objeto puede acelerar, frenar, girar en el caso del automóvil. ¿M? Pueden hacer distintas acciones. Todas estas acciones son verbos de los cuales son particulares del objeto, ¿sí? Eh, Algunas pueden ser heredadas, o sea, el objeto puede venir de otro objeto más grande y puede traer ciertas cualidades, acciones, mejor dicho, heredadas. Bueno, acá hay una tabla con el vocabulario, ¿sí? Hay un poquito eh, se ha resumido, ¿sí? Una vez que pasamos por ahí la parte más teórica, que es al menos importante como para tener un contexto. Acá, por ejemplo, nos dice cuando hablamos de objeto, en la programación se denomina objeto, en la programación orientada a objeto es un elemento, los atributos en la programación son propiedades, en la programación orientada a objeto es un elemento, las acciones que puede realizar el objeto son los métodos, ¿sí? Podemos asociarla con funciones, ¿sí? Que puede hacer el objeto, ¿sí? Un elemento en programación orientada a objetos, atributos, objeto, una composición, una técnica en programación orientada a objetos, que tienen nombres de atributos iguales y sin embargo pueden tener valores diferentes, se llama polimorfismo, ¿sí? En el ejemplo anterior del auto, por ahí tanto el auto, mejor dicho, y la camioneta son medios de transporte o el colectivo, pueden tener el mismo atributo, por ejemplo, rueda, pero quizás pueden tener distintas medidas. Eso lo podemos comprobar, ¿no es cierto? Mirando que quizás el rodado del auto es menor al rodado de la camioneta y quizás el rodado de la camioneta, la rueda, ¿no es cierto?, es menor que la rueda de un colectivo, ¿sí? Y los tres casos son distintos objetos que heredan de una clase un poquito más grande que se llama transporte. Bueno, y ahí tenemos, bueno, el tema de la herencia, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar a ver un poquito a programar con Python, ¿sí? Teniendo estos conceptos. Este apuntecito lo tienen ahí. Es importante por ahí tener una introducción teórica como para ver de dónde sale y no arrancar programando porque uno va a decir, estoy escribiendo este código y no sé para qué lo escribo, ¿sí? Es bastante breve. No es un tema a veces entendible de la primera vez que lo leemos, por ahí tenemos que rumiarlo, volverlo al releer y tratar de encontrarle la vuelta, ¿no es cierto? Recuerden siempre que una buena práctica de la programación orientada a objetos, o POP, realizar un diagrama de objetos con sus propiedades, métodos y herencia, siempre es fundamental para ahorrarse problemas futuros, ¿sí? Uno puede, cuando está tratando de implementar esta programación, armar, digamos, un esquema, ¿sí? Eh, bueno, los elementos y las características. Entre los elementos principales tenemos las clases, las propiedades y los métodos, ¿sí? Bueno, acá ya nos metemos un poquito más, vamos ahondando, ya nos vamos metiendo en lo que es el código en sí.
Bueno, las clases son los modelos sobre los cuales se construirán nuestros objetos, ¿sí? Por ejemplo, yo podría tener una clase automóvil, como, como me está diciendo acá, y luego tener ciertos objetos de acuerdo al automóvil que quiero crear. El automóvil por ahí puede tener una propiedad que sea marca y otra que sea modelo. Y como nosotros podemos saber por nuestra experiencia diaria, en el mercado hay muchas marcas de automóviles y hay distintos modelos. Ya que puedo tener una clase para crear objetos y cada objeto puede tener distintas propiedades. ¿Sí? Bueno, con sus métodos, como decíamos hoy, los métodos son como las acciones, los verbos, acelerar, frenar, lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, acá ya le vamos dando un poquito más de color, digamos, con el ejemplo. Acá ustedes pueden ver que con la palabra clave class, podemos ahí declarar una clase, le damos un nombre, 2 puntos, y luego a modo, podemos decir, de variables, le vamos dando lo que son las propiedades. Pintura, 2 puntos, y le daremos el valor que corresponda. Precio, igual, perdón, no era 2 puntos, igual, y las comillas dobles con el valor del precio, o bien un entero o un flotante, de acuerdo a como sea, ¿no es cierto? Bueno, y ahora nos metemos con los métodos. Yo les decía que por ahí los métodos nosotros lo podemos asociar que son funciones, ¿sí? Ya en algún momento estuvimos viendo las funciones, así que si lo queremos asociar, lo podemos asociar. Y por ahí en el código eh, que vamos a trabajar en Python, lo que vamos a hacer justamente es declarar una función cuando queremos trabajar con métodos. Los métodos son funciones, solo que técnicamente se denominan métodos. Y representan acciones propias que puede realizar el objeto. Bueno, acá un método puede ser acelerar. ¿Sí? Después acá vamos a ver que self es algo que utilizamos en la programación como para hacer referencia a que es el mismo objeto. Se utiliza en la parte de programación orientada a objetos. Acá vamos a escribir el algoritmo, el código necesario para poder acelerar nuestro automóvil, ¿sí? Crear un objeto. Las clases por sí mismas no son más que modelos que nos van a servir para crear objetos en concreto. Podemos decir que una clase es el razonamiento abstracto de un objeto, mientras que el objeto es su materialización. ¿Sí? A la acción de crear objetos se la denomina instanciar una clase. Y dicha instancia consiste en asignar la clase como valor a una variable. ¿Sí? Acá podemos ver este ejemplo en el cual yo tengo ya previamente creada una clase automóvil, la estoy asignando una variable, auto1, y luego yo con esta variable puedo hacer muchas cosas. Puedo imprimir eh, la propiedad, digamos, pintura. Quizás ya cuando creo el objeto automóvil ya tiene un valor o no. Pero bueno, con print auto.pintura estoy mostrando por consola esta propiedad. También puedo asignarle valores, o como dice acá, setearle valores. Por ejemplo, auto.precio igual, acá le puedo asignar un valor. ¿Sí? O sea, le estoy asignando este valor y ya auto1 va a tener un precio. Si yo después hago algo como print auto.precio, bueno, saldría 500 porque en la línea anterior lo estoy asignando. Acá creé un automóvil con la clase, un objeto, y acá le estoy mostrando valores y acá estoy seteando valores. Fíjense que puedo crear otro auto, un auto 2, con la misma clase, puedo imprimir también la propiedad pintura y le puedo setear otro valor. Fíjense que el auto 2, por ejemplo, podemos decir que es más barato, sale menos que el auto 1. ¿Sí? Acá ya esto es código puro de Python. Bueno, para acceder a los métodos y a las propiedades, una vez creado un objeto, cuando ya hacemos la instancia, es posible acceder a sus métodos y propiedades. Para ello, Python utiliza una sintaxis muy simple.
el nombre del objeto seguido de un punto y la propiedad o método al cual podemos acceder, ¿sí? Por ejemplo, acá se crea el auto 1. Bueno, acá argumento 1 le estoy pasando la propiedad del precio. Acá le estoy asignando un poquito más el argumento, como que le estoy asignando el IVA, imprimo el IVA. Si yo quiero acceder, digamos, al método, tengo que escribir la variable auto. Recuerden que acá el auto tomó, digamos, se creó como un auto gracias a la clase automóvil, ¿sí? Entonces tiene un método que ya la clase lo tiene armado, acelerar. Entonces yo hago auto 1.acelerar, ahí estoy eh, accediendo a ese método que está programado. Muy bien, bueno, esto digamos sería el material, ustedes lo tienen acá, por ahí si lo quieren releer, lo tienen acá, el material, la presentación. Yo de la presentación voy a utilizar este código que está por acá. Esto es lo que voy a utilizar y después también ahí lo tienen disponible, ¿sí? Lo vamos a hacer en Visual Studio Code, ¿sí? Así que vamos a arrancar un nuevo archivo. Vamos a hacer esta pequeña práctica. Y después, bueno, les voy a comentar el desafío 17, ¿sí? Eh, que va a tener que ver con programación orientada a objetos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir la clase. Si quieren le podemos poner un comentario. Definir la clase, podemos hacer un comentario con la palabra class. Class y el nombre. El nombre, la primera letra del nombre tiene que ir en mayúscula. Acá estoy definiendo una clase persona, ¿sí? Clase persona y los dos puntos, ¿sí? Luego vamos a definir una función que podemos decir es el constructor. Por ahí, muchas veces cuando uno trabaja con orientación a objetos, se habla de un constructor, que es la que construye el objeto cuando yo lo hago en una línea de código, ¿sí? Eh, por ejemplo, escribo persona y me va a construir un objeto persona, ¿sí? Por eso el constructor se define con una función def. Acá van dos guiones bajos y bueno, ahí me lo sugiere, ¿sí? Init. Bueno, y ahí me completa el código. Acá me pone pass porque yo todavía no lo tengo programado como para que no me dé error, pero yo acá lo que voy a hacer es borrarle esta partecita y voy a dejar los dos puntos. Eso sí, porque es importante. Y acá en pass voy a ir programando, ¿sí? De hecho, acá le vamos a pasar dos parámetros, es decir, cuando creemos una persona, le podemos pasar la edad y el nombre. Y acá en Pass va a ir la programación, ¿sí? Se utiliza la palabra self, si no me equivoco es como algo tiene que ver con él mismo o algo así, no sé bien cómo es la traducción, pero lo que hace acá es referirse al mismo objeto. Entonces fíjense que con self puedo, por ejemplo, escribir nombre y luego acá voy a poner la palabra nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo cree el objeto y le pase el nombre va a estar asignado dentro del objeto, ¿sí? Es lo que hace con esta línea de código. Y lo mismo voy a hacer para la edad. Bueno, ahí estoy definiendo el constructor, el método constructor. Luego vamos a definir una acción que puede ser saludar, por ejemplo. Un método vendría a ser saludar.
self. Y acá lo que voy a hacer es imprimir por consola, por ejemplo, hola. Más, y acá le vamos a pasar self. El nombre. O sea, va a saludar eh, personalizando con el nombre. Hola Juan, hola Pedro, el nombre que le pasemos cuando lo creamos. Bueno, acá estaría definido lo que es la clase persona. Un ejemplo muy, muy sencillo. ¿Sí? Esto de programación orientada a objetos se utiliza mucho, muchísimo, muchísimo. Así que por ahí les recomiendo que le presten atención, que traten de leer un poquito más. Quizás con esta clase podamos ver una introducción, pero está, está bueno que puedan profundizar. Bueno, ahora saliendo de lo que es la clase persona, por eso volví con el retroceso, voy a crear una variable o un objeto. Voy a instanciar persona 1, ¿sí? Persona 1 será una variable o un objeto que se va a crear de acuerdo a la clase persona. Entonces ahí le pasamos persona, abrimos paréntesis, y como ustedes pueden ver acá en el constructor, le puedo pasar un nombre y una edad. Entonces le voy a pasar, por ejemplo, José. Y le voy a pasar 20. Bueno, ahí ya se creó esta variable objeto, persona 1, y tiene de alguna manera cargado dentro el nombre y la edad. Entonces ahora podemos imprimir, si uno quiere, por ejemplo puede hacer print. ¿Y cómo accedo a estos atributos, a estas variables? Persona 1.nombre, por ejemplo. Aquí me imprima el nombre y si quiero imprimir la edad, prim persona 1.edad. Ahí va a imprimir el nombre y la edad. ¿Sí? También tiene un método, o sea, una acción. Lo que puede hacer es saludar. Si yo quiero saludar, simplemente pongo persona 1.saludar y los dos paréntesis, porque bueno, eso sí, en este caso, yo acá no le paso ningún parámetro. Self, digamos como que simplemente para hacer referencia y luego utilizarlo acá con el nombre. ¿Sí? Bueno, lo vamos a guardar. Lo guardamos ahí. Y vamos a correrlo a ver si funciona. ¿Sí? Lo vamos a correr. Vamos a ver si nos sale. Muy bien, bueno, acá ustedes pueden ver que en esta parte por ahí, más laboriosa, se crea la clase persona, se crea con sus atributos nombre y edad, ¿sí? Y con el método saludar. ¿Sí? Luego acá, instancio, estoy creando una persona, no una persona cualquiera, porque le estoy asignando valor, estoy creando a José 20, por ejemplo. En esta variable o en este objeto, persona 1, yo ahí lo tengo creado. Y luego acá simplemente puedo ir accediendo con el formato de poner el nombre de la variable objeto, punto, el atributo. Acá estoy accediendo al nombre y en la segunda línea a la edad. Dos atributos que se construyen cuando instancio la clase y le paso esos valores. Y acá estoy utilizando una acción que es saludar. ¿Qué es lo que hace? Le asigna, como, bueno, acá me faltaría un espacio. Me salió medio junto, le vamos a poner un espacio. Ahí. Esperen que vamos a correrlo de nuevo para que quede un poquito más. Ahí está, ahora sí. Si no me quedaba acá muy amontonado. Bueno, acá en saludar imprimimos hola y el nombre. ¿Sí?
Esto es lo que hace. Por eso acá no es necesario un print, porque en realidad el método saludar ya lo está haciendo. ¿Sí? Bueno, un ejemplo bastante sencillo. No sé si se entendió, por ahí si es medio complicado el tema. A ver, díganme ustedes, coméntenme ustedes. A priori les vuelvo a reiterar que no es tan sencillo de comprender, pero es importante darle tiempo porque la verdad que se utiliza muchísimo en la práctica, ¿sí? Lenguajes como Java lo utilizan muchísimo, Python también, muchos marcos, o sea, los frameworks como comúnmente los conocemos, utilizan mucho la programación orientada a objetos. Entonces está bueno por ahí tener una idea, una base, para cuando lleguemos a utilizarlos no perdernos tanto. Bueno, más o menos se entendió. Eh, Ahí tienen el material. Acá lo tienen disponible. Tienen la presentación y bueno, les muestro un poquito lo que sería el desafío número 17. Acá en este desafío lo que ustedes tienen que hacer es implementar una clase, como hicimos acá en el código, la clase persona, ahora la clase eh, se va a llamar calculadora. Y ahí vamos a definir los métodos, sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Sí? Quizá podríamos pensar en pasarle dos variables, algo, acá por ejemplo un número y otro número, para que me sume, me reste, me multiplique y me divida esos dos números que le voy pasando, ¿sí? Con sus respectivos métodos, ¿sí? Acá lo que se refiere con sumar, restar, multiplicar sería, digamos, los métodos, ¿sí? Los métodos que tenemos que tener. Y bueno, en lo posible hacer el tratamiento de excepciones. Recuerden que por ahí tendremos que controlar que no se divida por cero y luego en el código probar la calculadora, ¿sí? Haz algo como lo que hice acá, probar que realmente, bueno, esté funcionando. Muy bien, ese es el desafío, que tienen tiempo hasta el próximo miércoles de poder realizarlo. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Aprovechen, no sé si se entendió. Por ahí no es un tema tan sencillo. A ver, yo me fijo acá en el chat por las dudas. Pero bueno, les queda a ustedes por ahí ahora hacer la práctica, a ver si por ahí se entendió. De todas maneras, hay mucho material también en internet, por ahí si necesitan, y de última me pueden consultar. Me consultan a mí o pueden poner también en el grupo que siempre por ahí hay compañeros que pueden ayudar. Así que bueno. Bueno, si no hay consultas, pueden poner en el chat el nombre y el apellido para la asistencia. Les agradezco mucho que se puedan sumar a esta clase. Quedará grabada para los que no pudieron sumarse. No me fijé el celular, no sé si alguien avisó. Ah, bueno, ahí algunos compañeros estuvieron avisando. Bueno, bárbaro, ahí se van poniendo la asistencia. Buenísimo. Muy bien. El trabajo final tiene que ver con el manejo de datos, ¿sí? O sea, un poco lo que hicimos en clases anteriores, ¿sí? Crear un archivo, trabajar con un formato CSV y luego, bueno, eh, manejarlo, ¿sí? Básicamente es eso. Así que ya dentro de poco les voy a presentar el proyecto final, que eso ustedes lo van a resolver, van a tener 2 semanas como para poder hacerlo. Si hay, por ahí alguno necesita más tiempo, bueno, es charlable, lo podemos entender y podemos extenderlo, pero básicamente es lo que estuvimos trabajando en clase anterior con archivos, eh, los formatos, bueno, CSV y demás.
Muy bien, gente. Bueno, les agradezco muchísimo que se hayan podido sumar. Espero que tengan una linda jornada, lo que resta del día. Y bueno, nos veremos el próximo miércoles. Muchísimas gracias por sumarse.